Se pueden sentar, amados. La forma más fácil de presentar es el hermano Tommy. Buenos días. ¿Tan felices de estar aquí? Qué bueno, yo también, en el cierre de esta jornada que comenzó el jueves. Y qué tiempo maravilloso donde hemos sido expuestos a la palabra de verdad, a la palabra de vida. Como ven, mi voz está un poquito afectada, pero vamos a terminar. Amén. Vamos a terminar porque creo que el Señor quiere que ministremos esta palabra que he sentido en mi espíritu para nosotros en esta mañana. Ha sido un honor estar con ustedes, pastores. Gracias por recibirnos con tanto amor, con tanto cariño. A todos los líderes, a los hermanos que nos reciben, los que están haciendo tareas que quizás no se ven desde aquí al frente, pero son los que hacen posible que lo que está sucediendo aquí al frente se pueda hacer. Amén. Así que gracias a todos, los del sonido, cámaras, los que están en la cocina, los que limpian, los que están en el estacionamiento, los que están en los diferentes lugares donde no los veremos, pero son tan importantes como los que hemos estado ministrando desde esta plataforma. Mis amados, una de las grandes verdades que nosotros tenemos en Cristo es que nosotros vivimos nuestra vida en el Señor desde una realidad consumada. Diga conmigo, consumada. Cuando Jesús dice en el capítulo 19 de según Juan que es consumado, lo que significa es que todo lo que la justicia divina demandaba, todo lo que Dios había mostrado a manera de sombra, de tipo y de figura en el viejo pacto, Jesús lo cumplió y lo realizó a plena cabalidad. Por lo tanto, usted y yo vivimos nuestra vida en Cristo no desde un déficit, no desde una necesidad, no desde una carencia. Nosotros vivimos nuestra vida en Cristo desde la plenitud. Diga conmigo, la plenitud. La plenitud quiere decir que todo lo que yo pueda necesitar para vivir una vida que agrada a Dios ya nos ha sido dado. Usted en Cristo no tiene necesidad absolutamente de nada. En Él usted está completo, perdonado, amado, reconciliado, lleno, bendecido. En Cristo usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas están siendo hechas nuevas. En Cristo usted está eternamente perdonado, porque Él se presentó como una ofrenda para perdonar los pecados de los hombres de una vez y para siempre. Usted no solamente está perdonado, sino que también usted está santificado. Usted es santo para Dios. ¿Qué es ser santo para Dios? Haber sido separado para el uso exclusivo de Dios. Por eso es que Dios no santifica cosas, Dios santifica personas. En el antiguo pacto se santificaban los utensilios, el templo, las ofrendas, pero en el nuevo pacto usted es el santificado por Dios, porque Cristo ha sido hecho por nosotros santificación. Usted no solamente está perdonado, ha sido santificado, sino que usted ha sido justificado delante de Dios. En otras palabras, delante de Dios, para usted no hay ningún tipo de acusación, no hay ningún tipo de condenación. Usted en Cristo está justificado. Pero en Cristo también usted está reconciliado. Por lo tanto, no hay enemistad, no hay distancia, no hay molestia,
Dios está plenamente satisfecho con lo que su Hijo es para nosotros. Y Él ha sido hecho para nosotros nuestro reconciliador. Por lo tanto, diga: yo estoy completo. Una de las grandes y poderosas verdades es que no solamente todo eso que yo le acabo de describir es cierto, sino que también nosotros hemos sido aceptados en el amado. En Efesios capítulo 1, verso 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. Diga conmigo: yo estoy aceptado. Note que esa aceptación no depende de nada de lo que usted hace. Esa aceptación no depende absolutamente de nada de lo que nosotros hacemos, porque el texto dice: nos hizo. No que yo me hice, no que yo logré, no que de alguna manera yo cumplí con las demandas para ser aceptado. Él nos hizo aceptos en el amado. La palabra que Pablo usa allí es charito, y es una palabra que viene de la raíz charis, que significa gracia. Y lo que eso significa es que usted y yo somos el beneficiario de lo que otro hizo. Por lo tanto, como el Hijo fue aceptado, ahora usted en Cristo ha sido aceptado y amado por Dios. Eso es libertador, porque eso a mí me libra de tener que estar viviendo una vida para ver si Dios me acepta, para ver si Dios me recibe, para ver si Dios de alguna manera le caigo bien y me bendice. No, usted se levanta por la mañana sin haber hecho absolutamente nada y usted ha sido aceptado en el amado. Escuche bien. Por lo tanto, yo no hago cosas para que Dios me acepte. Yo hago cosas porque Él me ha aceptado. Eso es totalmente diferente, porque la mentalidad deja de ser de una mentalidad que tiene que producir algo para Dios, a una mentalidad de que recibimos de Dios todo lo que vamos a necesitar para poderlo agradar a Él. Por eso es que Pablo decía: Él produce en nosotros el querer como el hacer para su buena voluntad. Por lo tanto, obediencia no es lo que yo me invento hacer para Dios. Obediencia es que responder al querer y al hacer que Dios está produciendo en mí. Eso es libertador, porque hay gente que dice: Señor, ¿qué más tú quieres que yo haga para servirte? Y Dios te dice: déjame producir en ti lo que yo quiero y tú lo haces. Y uno acá: Dios mío, si yo fuera como el hermanito fulano que él hace tanto para Dios. Es que yo no sé cuánto eso que el hermanito está haciendo es porque él lo quiere hacer o porque Dios lo ha producido en él. Hay una diferencia inmensa, porque eso deja de mirar a ver a quién tengo que imitar, con quién me debo de comparar para ver si doy el grado, y me pone en una posición de simplemente decir: Padre, estoy disponible para que tú hagas en mí lo que tú quieres que yo haga. Estoy como un vaso disponible. Él produce en nosotros. Dile al que está a tu lado: Él lo va a producir. Él produce en nosotros el querer como el hacer. No solamente el querer, sino también cómo lo debemos
hacer para que sea que agradable para Dios. Por lo tanto, hemos sido reconciliados, amados, bendecidos, justificados, llenos, completos, santificados, separados. Somos embajadores, reyes y sacerdotes, hijos justificados, reconciliados con Dios. Todo lo que podamos jamás poder necesitar, ya lo tenemos en Cristo el Señor. Pero eso no significa que estamos aprobados por Dios. Y de eso es que quiero hablar. Lo que Dios aprueba. Porque una cosa es lo que Él hizo y otra cosa es lo que nosotros hacemos. Y la Biblia nos exhorta a que entendamos esta distinción. Nuestra aprobación en Dios es parecida a la de una familia en la tierra. Nuestros hijos son nuestros hijos no por lo que hacen, sino porque han sido engendrados y concebidos por nosotros los padres. Por lo tanto, el hijo siempre será hijo, pero no significa que nosotros los padres aprobamos todo lo que hacen. ¿Alguien aquí puede decir amén? Si usted tiene un hijo que anda en malos caminos, un hijo que su comportamiento es un comportamiento desordenado, pecaminoso, usted no dice, ese no es mi hijo. Usted dice, es mi hijo, pero yo no apruebo lo que está haciendo. Es más, yo he notado que a veces los hijos que más problemas dan a la familia son los que logran más la atención de los padres. El padre se va a la milla super extra. ¿Por qué? Porque no importa lo que haga, siempre será hijo. Pero eso no significa que nosotros aprobamos todo lo que hace. En la iglesia del Señor, nosotros recibimos a todo el que viene. Lo recibimos como llegue, en el estado de vida en que está, en la condición de pecado que se puede encontrar. Pero eso no significa que la iglesia aprueba ese estilo de vida. Por lo tanto, la iglesia solo aprueba, recibe a todos, pero aprueba a los que están caminando en el Señor. Por lo tanto, ser hijo no significa ser automáticamente aprobado en todo. Y eso es lo que Pablo le enseña a las iglesias. Que mientras que Dios en Cristo ha hecho todo lo que un ser humano jamás pueda llegar a necesitar para servirle a Dios, los que reciben la gracia de Dios por la fe en Jesucristo, ahora tienen que pasar por un proceso para ser aprobados. Porque ser aprobados no es lo mismo que haber sido reconciliados. No es lo mismo que haber sido aceptados. No es lo mismo que haber sido recibidos en Cristo el Señor. La palabra aprobados es la palabra dokimos y se usa 7 veces en el Nuevo Testamento. 6 de las 7 veces que se usa es para referirse a alguien que ha sido aprobado por Dios. Primera de Corintios, y le voy a invitar a que vayan conmigo a varias citas bíblicas. Primera de Corintios 11:19. Note lo que dice allí.
porque es preciso. Es que preciso. Note, hay traducciones que dice porque es necesario que entre vosotros haya disensiones. Ojo, que haya ¿qué? Disensiones. ¿Cuáles eran las disensiones que había en la iglesia de Corintio? En la iglesia de Corinto había disputas, había celos, había rencillas. Se estaban demandando delante de los incrédulos los hermanos. Estaban permitiendo el pecado entre ellos. Pablo dice, es preciso, se requiere, es determinante que hayan disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. A nosotros en la iglesia nos enseñaron al revés. A nosotros nos dijeron que cuando hay un problema en la congregación es que el diablo se metió. Y Pablo dice, es que es necesario para que se muestren quiénes son los que están aprobados. Nosotros hacemos vigilia, ayuno, atamos, reprendemos, porque se metió un espíritu de división. Eso no existe. Eso no existe. Pablo dice, es necesario. ¿Por qué? Porque la única forma de poder determinar quiénes son los aprobados y quienes no son los aprobados es que cuando entre nosotros se levantan situaciones que nos pudieran destruir, pero cuando se puede identificar, aquí hay uno aprobado y aquí hay uno que no ha sido aprobado, para poder trabajar con cada uno conforme a su carnalidad. Yo sé que los amenes hoy van a ser menos, pero es que esto hay que corregirlo, porque vamos a seguir peleando con cosas que no existen. Vamos a seguir desgastándonos en peleas que nadie gana. Note bien, Pablo dice, es preciso que haya entre vosotros. Lo opuesto a ser aprobado es ser desaprobado. Y la palabra que se usa en la Biblia es adoquinos. Adoquinos también se usa en el Nuevo Testamento como la palabra eliminado. Por lo tanto, un doquinos es el que es aprobado y un adoquinos es alguien que ha sido eliminado, que no cumplió, que no dio la talla, que no pudo cumplir. Y Pablo dice eso de él mismo en 1 Corintios 9:27. Búsquelo allí porque yo quiero que usted lo vea, y los que no tienen Biblia miren la pantalla. Pablo dice, sino que golpeo ¿qué? Mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿qué dice él? Yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. La palabra en el griego es adoquinos, queriendo decir que yo mismo no pase. Eso no es salvación. Él no está hablando de ir al cielo. Él no está hablando que Cristo lo desaceptó. Él no está diciendo que Cristo lo desconcilió. Él está diciendo, hay una clase de cosas que yo tengo que mantenerme haciendo a través de toda la carrera, para que cuando llegue al final no vaya a ser que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser descualificado de la carrera. Por lo tanto, Pablo sabía la diferencia entre aceptación, entre reconciliación, pero también entre aprobación y desaprobación. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4. Mire lo que dice.
sino que según fuimos, ¿qué? ¿Fuimos qué? Sino que según fuimos aprobados. ¿Por quién? Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones. Profundicemos en esto. Como vimos, la palabra para aprobados es doquimos, que significa ser probado, ser aprobado, como los metales que pasan por el fuego para ser purificados. En el mundo antiguo no había un sistema bancario como el que usted y yo tenemos. Era un sistema bancario que no tenía moneda en papel, no tenía mucho menos moneda digital. No existía el intercambio de colones o pesos o dólares. Era un sistema bancario que estaba basado en monedas. Y la moneda, ¿cómo se preparaba? Había que echarle una medida exacta, poner ese metal en un molde y ponerlo en el horno. Una vez ese metal pasaba la prueba del fuego, se sacaba del horno y se esperaba que enfriara. Una vez fría la moneda, habían unos que le lijaban el filo, porque el fuego sacaba algunas asperezas, especialmente en los bordes. Esa aspereza había que pulirla, pero habían unos que se exageraban. Habían unos que le sacaban un poquito más para hacerle creer al otro que la moneda pesaba lo mismo, porque tenía la misma forma. Pero ellos se habían excedido en lijarla. ¿Por qué? Porque el exceso caía y ellos lo usaban para más monedas. Por lo tanto, el hombre sincero, el hombre justo, el hombre verdadero que lijaba la moneda y no se excedía, era un doquimos, era un hombre que pasó la prueba, pudiendo haber engañado a sus participantes. Decidió ser justo con lo que le habían confiado. El adoquinos seguía lijando para sacarle un poquito más, y a ese le decían: este es un adoquino, este no pasó la prueba porque no es íntegro, no es sincero, es falso, no está allí queriendo que las personas participen del peso justo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios a mí me halló un doquimos, me halló justo, me halló propio, pasé la prueba y Él me pudo confiar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo puedo tener el doctorado de mi universidad cristiana y no ser aprobado por Dios. Porque Pablo dice: quien a mí me aprobó fue Dios, el cual prueba no los diplomas, los corazones. Note cómo esto se va desarrollando. Pablo sabía que su vida había sido separada para Dios, pero esto él no lo descubre cuando está en la ley. Esto él no lo descubre cuando está predicando el viejo pacto. Él descubre esto en un encuentro a Damasco, cuando Cristo se le revela, y allí el hombre es lanzado. 14 años. ¿Cuántos? 14 años
de desintoxicación religiosa. 14 años de Dios tratar con él en la intimidad, revelándole lo que él solo hablaba por vista, por sombra, por imágenes. De repente aquel hombre regresa del desierto y ya no era el hombre que había entrado. Era un hombre que llegó a entender que la nube que dirigía a Israel era Cristo, que la columna de fuego era Cristo, que la roca que brotaba agua era Cristo, que el bautismo donde Israel fue bautizado era Cristo. Aquel hombre le reeditaron todo lo que había tenido como información del viejo pacto y le dijeron: Pablo, tú no vas a ser aprobado si sigues hablando de lo que ya yo caduqué. Ahora te voy a confiar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habrá alguien aquí que dice: yo quiero ser aprobado por Dios. Pero note, Pablo pasa gran parte de su vida creyendo que él estaba agradando a Dios. Y lo que me gusta es que cuando el hombre se da cuenta dice: y yo era un blasfemo. Póngase un momentito que usted lleve 40 años sirviéndole al Señor y de repente una revelación de Cristo le dice: ¡a rayo! Yo tenía buenas intenciones, pero la información que tenía era totalmente equivocada. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cómo usted se sentiría que después que lleve predicando 30 años el Señor te dice: negro, hay que cambiar, hay que hacer ajustes? Y mire a Pablo, este hombre irreprensible en cuanto a la ley, daba la talla. En cuanto a celo, perseguidor. No había un tipo más celoso que Pablo. Es más, él creyó que le estaba haciendo un favor a Dios. Él creyó que le estaba haciendo un favor a Dios, hasta que se le revela a Cristo y le dice: Pablo o Saulo, ¿por qué me persigues? Y allí su vida es completamente alterada. Es lanzado 14 años. Allí pasa todo un proceso de desintoxicación religiosa de toda una vida para aprender a predicar a Jesucristo. Por eso es que él dice que cuando él se me reveló era para que lo predicase. No que predicase de Cristo, son dos cosas diferentes, sino que para que predicase a Cristo. Nosotros podemos saber muchas cosas de Cristo y muy poco acerca de haber recibido la revelación de Cristo. Por lo tanto, Pablo entiende que de repente aquel paréntesis de su vida no iba a determinar quién él iba a ser. Y luego dice: porque a Dios que le plujo revelar a su Hijo en mí, y quien me separó desde el vientre de mi madre. Este hombre está claro, este hombre está seguro de que quien lo llamó fue Dios. Pero ahora él sabía que tenía que ser aprobado por Dios. Note, la imagen que vemos aquí la encontramos cuando Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia, ojo, presentarte a Dios que aprobado. ¿Cómo? Aprobado como obrero que no tiene de qué, de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Diga conmigo: procura presentarte a Dios aprobado. Porque Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, a mí me tuvo que aprobar Dios.
Y tú te tienes que presentar delante de Dios también aprobado. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es la manera en que yo puedo saber que yo estoy aprobado por Dios? Ojo, que la gente te desapruebe no significa que tú estás desaprobado. A Pablo la gente lo desaprobó, pero él dice: a mí quien me aprobó no fue la gente, no fue la asociación de pastores, no fue el instituto donde yo me gradué, no son los amigos que yo le caigo bien. A mí quien me aprobó para este glorioso evangelio fue Dios mismo, que prueba los corazones. Dale un codacito a alguien y dile: a mí me aprueba Dios. Bueno, si reunimos las condiciones, porque la aprobación no es automática. Así que hoy vamos a ver si estamos siendo aprobados por Dios. ¿Creen que nos conviene? Yo creo que sí. Yo creo que a nosotros nos conviene saber. Note, aprobado, no salvo. Diga: yo estoy salvo, seguro en Él. Pero yo quiero ahora que soy salvo, ser. Yo soy hijo. Con debilidades, con luchas, con situaciones, con virtudes, con frutos. Somos hijos, pero a mí me conviene saber ahora que este hijo también es aprobado por Dios. Pablo le dice a Timoteo, que es un hijo: procura presentarte aprobado. La imagen que Pablo usa allí es la que se usaba para probar el comportamiento del metal bajo el fuego. Ese comportamiento se le llama metalúrgica, y es la manera en que los elementos y la sustancia del metal responden al fuego. Si cuando la moneda se metía en el horno, se distorsionaba, se derretía, se deformaba de tal forma que no se podía hacer nada con ella, esa moneda era desaprobada. ¿Por qué? Porque el comportamiento del metal indicaba que no había pureza, que no había legitimidad, que había falsedad metida en los materiales. Por lo tanto, Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú tienes ahora que presentarte a Dios aprobado. En otras palabras, tienes que haber pasado la prueba para que en ese proceso de prueba haya alguien que pueda decir: este estuvo bajo el fuego y salió al otro lado aprobado. Ojo, ojo. Pablo le dice: procura. La palabra en el griego es sé diligente. Presta atención. Esto te compete a ti. Procura ser diligente. Y él dice: te vas a presentar a Dios aprobado como un obrero. Y luego le da la condición: que usa bien. Dígale que está a su lado: usa bien la palabra de verdad. La palabra para usa bien es la palabra ortomeo. Es una palabra compuesta que es orto, que es recto, y temeo, que es corte. Lo que Pablo le dice a Timoteo es: Timoteo, tienes que ser diligente para que te presentes a Dios aprobado como un obrero que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra allí es ortomeo. En otras palabras, tienes que trazar correctamente. La idea de un ortomeo es que el que corta recto, el que corta directo, el que corta y traza una línea recta, que es constante,
que es consistente. La idea es de los costureros que tenían que hacer moldes, tenían que hacer patrones para la ropa y tenían que ser peritos en hacer cortes. Ellos no podían empezar a cortar por un lado y terminar por el otro. Ellos tenían que ser rectos en el corte, tenían que seguir el patrón, tenían que entender la línea que se había trazado, tenían que cortar para que cuando se terminara el patrón se pudiera configurar una pieza digna para esa persona. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aquí tú tienes que presentarte aprobado, porque la idea de la aprobación es que uses bien la palabra de verdad, que cortes con rectitud, que sepas separar lo que es de lo que no es, que entiendas que es la palabra de verdad, para que cuando termines el corte no te hayas desviado diciendo 20,000 cosas cuando no usaste bien la palabra de verdad. Note, ¿cómo sabemos que eso es lo que Pablo dice? Por el contexto. Mire lo que él le dice en el verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. La pregunta que hay que hacerle al texto es: ¿cuál era la línea recta que Timoteo tenía que cortar? Y el mensaje Pablo lo declara de una manera magistral en ese mismo capítulo. Él tenía que mantener los fundamentos de la predicación de Jesucristo como el Mesías, enviado por Dios, muriendo por la humanidad, sepultado, pero resucitado al tercer día, recibido arriba en gloria. Timoteo, no te empieces a desviar de allí, no empieces a inventarte tontería, palabrería que nada edifica. El mensaje es uno: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley, para los que estaban bajo la ley, pero en ese Hijo Dios reconcilió la humanidad. Timoteo, no te muevas de allí, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Timoteo, mantén la línea recta y no te envuelvas en palabrerías. Hoy la gente le está buscando 10 patas al gato, 20,000 estupideces, porque tienen comezón de oír. Si usted se cansa de escuchar que Jesucristo es la respuesta de Dios para la humanidad y necesita algo más profundo para servirle a Dios, es probablemente que usted dejó de cortar derecho. Hay gente que está buscando la última revelación, a ver quién me sacude con profundidades de Dios. Y la gente detrás de todas esas tonterías están dejando de cortar recto y están cayendo a engaños y herejías. Note bien, Timoteo, corta recto. ¿Cómo? Usando bien la palabra de verdad. Mire lo que le dice en el verso 16: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Timoteo, tienes que aferrarte, tienes que usar bien la proclamación apostólica de Cristo. Mis amados, lo único que edifica la iglesia es la doctrina de los apóstoles y profetas. Los profetas de aquel tiempo, no los de este.
Hoy la gente se emociona si alguien le dice tu número de seguro social o de célula, el cuarto tuyo es amarillo, es verde, tiene una muñequita que está parada aquí y usted sale todo distorsionado. ¡Wow! El Señor me conoce. Pero diga, explícame la verdad de la justificación. No de que usted habla, eso es profundo. No, ese es el evangelio. El evangelio no es que a mí me digan qué color es el perro de casa. El evangelio es Cristo. Pero como los profetas llenan en iglesia y a la gente le encanta porque le dicen que va a prosperar, que viene casa, que viene carro, que vienen muchas bendiciones, cuando yo no necesito una bendición más, yo lo que necesito es aprender a caminar en lo que ya he recibido. Y como por ahí está el vividor que hace orilla, sacándole dinero a la gente. Así cualquiera, mi amor. Pero dejaron de trazar bien la línea y están hablando palabrerías que nada edifican a la iglesia. La gente se va entusiasmada y el jueves se le acabó el fuego. ¿Por qué? Porque eso no es lo que edifica el espíritu rustificado. Pablo le dice a Timoteo, tienes que usar bien la palabra. Tienes que usar bien la palabra. Si Dios te va a probar, tienes que usarla bien. Tienes que mantenerte allí. ¿Por qué? Lo que pasa es que para nosotros hoy es distinto. Predicar que Cristo resucitó en el primer siglo era equivalente a ser enemigo del Estado. ¿Por qué? Porque cuando usted decía Jesucristo resucitó de entre los muertos, ojo, y Él es el Señor de los cielos y la tierra, usted estaba diciendo, hay otro que es más grande que el emperador. Y ese mensaje hoy le saca un amén a la gente. En aquellos días había que decirlo con cuidado, porque te costaba la vida. Te desplazaban de tu familia. La gente se desasociaba de ti. La gente empezaba a decir, esto sale caro. Esto de confesar a Cristo, esto hoy a nosotros nos conviene, para ellos le costaba la vida. Esto es más difícil de lo que nos creíamos. Y Pablo le dice a Timoteo, si tú vas a ser aprobado, tienes que trazar bien el mensaje, aunque te cueste situaciones, aunque te venga persecución, aunque te vengan dificultades. Pablo es el modelo de eso. Aunque te vengan contrariedades y tribulaciones, aunque te vengan cosas que no te esperaba, pero vamos a ver cómo te comportas en la prueba de fuego. Vamos a ver si cambias el mensaje. Vamos a ver si te atreves a comportarte como un hombre y una mujer que han sido aprobados por Dios. Que si te cuesta lo que te cueste, tú dices, yo no voy a comprometer el mensaje de la verdad por caerle bien a dos o tres, porque a mí quien me aprobó fue Dios, no fueron las personas. Timoteo, se va a poner fea la cosa, se va a poner difícil, viene fuego. Pero Timoteo, recuerda, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Timoteo, a ti Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, no de poder y de dominio propio. Timoteo, aguanta como un macho ahí. Timoteo, no vuelvas para atrás. Timoteo, métete ahí en el horno, porque cuando salgas al otro lado vas a ver que es mejor la aprobación de Dios y no el aplauso de las personas. Timoteo, procura, porque te va a costar. Te
van a señalar, te van a marcar. Por eso es que aquellos que son aprobados han resistido. ¿Han qué? Resistido. Aquellos que han sido aprobados se han tenido que secar lágrimas porque la gente habló de ti injustamente. Aquellos que han sido aprobados llevan unas cuantas marcas en su vida. Aquellos que han sido aprobados saben el dolor de la soledad, de la traición, desde el velo. Aquellos que han sido aprobados son los que una vez comían contigo y ahora te dicen: ten cuidado que cambió la doctrina. Ahora aquellos que están allí dicen: yo no me quiero juntar con él porque no me conviene. Pero hay alguien aquí que debe de saber: procura presentarte a Dios aprobado. Aprobado, que te metieron en el fuego y aunque no te aplaudieron, Dios aprobó tu vida. Timoteo, mira a 3 personas y dile: usa bien, dile: usa bien la palabra de verdad. Tienes que usarla bien. Ahora escuche bien, déjeme terminar la introducción esta. Imagínese a un piloto que es un estudiante sobresaliente. Tipo fue a la escuela y salió con todas las calificaciones más altas. Sabe de instrumentación. Ese hombre o esa mujer habla de la aviación con un entendimiento profundo. Es más, de estudiante llegó a ser maestro y habla de aviación. El único detallito es que nunca ha volado un avión. Saber Biblia no es lo que te aprueba. Ese es el piloto. Usted se mete aquí, lee, busca, consulta, busca palabras originales. Eso no es lo que a nosotros. Por eso es que Pablo nos dice: procura estudiar para que seas aprobado. Eso es lo que no es lo que Pablo dice. Él dice: procura presentarte tú. No la Biblia, tú. Procura presentarte tú aprobado. ¿Por qué? Porque esta palabra que yo te he dicho, lo que oíste de mí, lo que viste de mí, esto es lo que tú le tienes que seguir comunicando a los hombres idóneos para que ellos lo sigan enseñando a los demás. Pero Timoteo, vienen pruebas, vienen aflicciones. La teoría del salón la vas a tener que vivir en el campo de batalla. Esto no se vive en el culto, esto no se vive cantando, esto se vive cuando las cosas se ponen color de hormiga brava. ¿Alguien aquí sabe de lo que yo estoy hablando? Ahora usted dice: lo que me aprueba es que lo que creo lo sostuve a medio del fuego de la batalla. Timoteo, hoy tenemos gente que en doctrina no se quieren parar, pero son unos chismosos. Tú sabes la cantidad de ministros hipersensitivos, peleados los unos con los otros. Peleado porque uno difiere de aquel y el otro, o cuando uno hace una declaración la toman personal. Hipersensitivos. ¿Saben Biblia? Pero Pablo no le dice a Timoteo: procura graduarte. No es lo que le dice. Y yo tengo un doctorado en teología. Yo no estoy en contra del estudio. Estudie todo lo que quiera. Pero usted es como el piloto que no ha volado un avión. Por eso es que hay gente que cuando el cáncer le da a otro, necesita fe. Pero cuando me da a mí,
¿verdad? Porque una cosa es en el otro. Si el problema es con los niños del vecino, están endemoniados. Pero con los míos, Dios está tratando. Los del otro están endemoniados, pero los míos no. Los míos Dios está tratando con ellos. Timoteo, procura presentarte, porque este mensaje te va a meter en el fuego. Yo he tenido ministros que me han dicho: yo sé que eso del nuevo pacto es tal y cual lo dice la Escritura. Y me han dicho, amado, me dicen, pero a mí no me conviene predicar eso. Obvio. ¿Cómo le va a convenir? ¿Cómo le va a convenir? Si ahora hay que aceptar que estábamos sinceramente equivocados. ¿Cómo? A mí, eso, así me han dicho, pastor, así. Yo sé, pero a mí no me conviene. La gente lo aplaude. La pregunta no es esa. ¿Serán aprobados por Dios? Yo no estoy pasando el juicio. Yo lo que estoy es juzgando según las Escrituras. O sea, es diferente. Al individuo nadie tenemos derecho de juzgarlo, pero podemos juzgar acciones basadas en las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo: te va a costar. Vas a tener que pasar por el fuego. Vas a tener que llegar al otro lado, porque este mensaje tendrá consecuencias. Habrá gente que cuando usted le quita los fetichismos evangélicos y le quita las cosas que son la muleta para fe, ¿ves? Cualquier cosa que reemplace a Cristo es un ídolo. Oh, cualquier cosa, aunque lo llevemos haciendo 40 años, es un ídolo. ¿Por qué? Porque Cristo no se casa con nada ni con nadie. Él exige plena alianza, plena fidelidad. Él exige que vivamos de acuerdo a su vida y que podamos manifestarlo en una generación. Pero si le quitamos los fetichismos, por decir, vamos a decir algunos, vamos a decir que de repente no hay adoración ni hay alabanza, y usted llegó y hoy no vamos a adorar porque no es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo, porque yo necesito ir por el atrio, pasar al lugar santo, para llegar al lugar santísimo, para poder saber que llegué a la presencia de Dios. Entonces usted le remueve todo eso y dice: porque Él abrió un camino nuevo y vivo para que entremos con Él. Usted no tiene que pasar ni por atrio ni por lugar santo para llegar al lugar santísimo. Usted vive en el lugar santísimo. Usted llegó aquí en el lugar santísimo. Usted adoró en el lugar santísimo. Usted se lavó la boca en el lugar santísimo, porque el lugar santísimo no es un salón en un tabernáculo. El lugar santísimo es Él mismo. Él es el lugar santísimo de Dios, y nosotros somos el arca que lo contienen a Él. Alguien aquí debe de decir: Padre, gracias. Aprobado. Timoteo, usa bien. Hay una serie de pruebas, se las voy a dejar rapidito. Luego los pastores y los líderes pueden trabajar sobre ellas. Hay 7 pruebas en la Biblia que todos vamos a pasar. ¿Vio? Esa llanta que se le vació a usted en el auto no es una prueba. Eso es un inconveniente. ¿Estamos claros? Que usted fue al médico y el médico le halló las venas tapadas con colesterol. Eso no es un ataque del diablo. Eso se llama comer mucha grasa saturada. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros?
Que usted no venga a cargar los líderes. Pastor, ore por mí que el doctor me encontró las venas tapadas. No vamos a orar. Deja de comer grasa y tú verás como el colesterol baja, los triglicéridos se te normalizan. ¿Me estoy explicando? O vamos a madurar o no vamos a madurar. Pastora, que hoy no pude ir porque un espíritu no quisiste venir, estabas cansadito, ya se acabó. No tienes que estarle poniendo un montón de disfraz para que suene espiritual. ¿Estamos claros? Que hay un espíritu que no me deja dormir. No, vete al médico, díselo, porque puede haber un desorden hormonal que no deja de estar metiendo a Dios donde no va. Mire, pastor, que yo estaba allí y yo sentí la presencia de Dios en el pelo. Los pelos se me pararon. Pelos se le paran a uno. Aquí, yo antier fui con don Carlos a un supermercado. Estaba caliente afuera, frío adentro. Y cuando salí, tenía los pelos parados. Tenemos que poner las cosas en su perspectiva. Porque no podemos tratar con una iglesia madura enredados en estupideces religiosas. ¿Me estoy explicando? No podemos. O avanzamos, o crecemos, o seguimos desarrollando. Que cuando usted llegue aquí, usted no llegue con misticismo y a ver qué pasa. Aquí llegó un embajador del reino de los cielos con una mentalidad de gobernante. Aquí llegó, pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Mi amor, quizás yo no sé, pero hay una familia que te ama. Hay una familia que va a estar contigo. Hay una familia que va a decir: está pesada la carga, no puedes solo, te vamos a ayudar a llevarla. Pero después tú tienes que aprender a llevar tu propia carga. Diga conmigo: pruebas. Lo que la mayoría de nosotros le llamamos pruebas, no son pruebas, son inconvenientes de la vida. De la vida. Que me puse a jugar baloncesto, me doblé un tobillo, o estoy jugando golf a los soccer a los 55 años y me creo que tengo 18 y me partí un tobillo. Pastor, ore por mí que el diablo me metió los pies. No, es que a los 55 años quizás te vas a doblar el tobillo. Pregúntele a Tyson. Pastor amada, ese no es el tipo de iglesia que queremos. Que la gente se desasocie de tanta religiosidad, de tanto misticismo, de tanto fetichismo. Porque la tarea de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que como iglesia lleguemos. Yo no llego a la estatura, nosotros llegamos a la estatura juntos. Porque cada uno ha recibido una medida de ese hijo. Pero luego dice: para que no seáis llevados de cualquier viento de doctrina, que son como las olas del mar. Mis amados portadores de gloria, es una congregación referente para Costa Rica, y Dios quiere que sigamos trazando. Pastora, no te salgas de lo que escuché ayer. Te estoy escuchando como una perito que va a trazar. La gente va a escuchar a una mujer diferente, va a escuchar a una mujer precisa, va a escuchar a una mujer entendida en el nuevo pacto. No te extrañes que te van a poner a un lado varios. Tranquila, la aprobación de Dios te va a llevar a lugares que jamás te habías imaginado. Vas a ser una mujer precisa. Te escuchaba ayer
y te veo en una transición hermosa de entendimiento, de palabra. Están preparadas. Si ustedes creían que ella predicaba bueno, prepárense, porque va a ser bueno y súper edificante. Alguien aquí debería de decir: Padre, gracias. Yo quiero ser aprobado por Dios. Usa bien, dile a 3 personas: usa bien la palabra de verdad. 7 pruebas. Póngala por allí. Pastor, aquí tienen 7 series de mensajes. 1, la prueba del tiempo. La prueba del tiempo, Abraham es el que la personifica. Dios te da una palabra y se tarda 25 años en cumplirse. Hoy la gente oye una palabra en el culto y quiere que para el miércoles esté cumplida. La prueba del tiempo. En la prueba del tiempo es que uno se equivoca. Produce los Ismaeles de la vida. Produce cosas que luego no se puede deshacer de ella. Tiene que vivir con ese estorbo toda la vida. Tiene que estar allí eso. Es el Ismael que luego le hace la vida imposible a Isaac, que es el hijo de la promesa. La prueba del tiempo es difícil, complicada. Te prueba la paciencia. Te prueba el verdadero, si Dios habló de verdad. Segundo, y la voy a tocar por encima nada más, cada uno de esos es una prédica. La prueba de la palabra. José ve en sueño, anticipado lo que iba a suceder con Jesucristo. Y cualquiera se diría que después de ver y escuchar, de tener un sueño que representaba la palabra que Dios le había dado para poder ser gobernante, lo próximo que lo esperó fue una cisterna. La prueba de la palabra. Cuando se empieza a probar en nosotros, ¿será Dios o no será Dios? Tercero, la prueba del carácter. Esto se ilustra en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 3. El carácter probado por el fuego. Cuarto, la prueba de la motivación, representada en Balaam. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Por qué lo dices? ¿Qué esperas? ¿Qué buscas? ¿Qué hay detrás? ¿Qué astucia humana estás empleando? La prueba de Balaam. Luego se presenta como una doctrina de Balaam, que es una actitud dominante que empieza a permear nuestros procederes en Dios. Quinto, la prueba del servicio, la prueba de Eliseo. ¿Cómo vas a hacer cuando tienes que mantenerte allí? Cuando no es tu turno, cuando tienes que seguir sirviendo, cuando tienes que esperar a que el otro, Dios lo tome para que tú puedas. ¿Qué vas a hacer? La prueba del servicio. Sexto, la prueba del desierto. Moisés sabía que Dios lo había llamado. Hebreos lo dice, pero tenía corazón de faraón. Y en esta casa de Dios no se puede tratar a los santos con corazón de jefe. No es con corazón de faraón. Por eso Dios se lo lleva al desierto 40 años, le saca el corazón de faraón y le pone su corazón para que pueda llevar al pueblo al cumplimiento del propósito de Dios. Pero luego tenemos la prueba de los malos entendidos. Jesucristo nadie lo entendió. Vosotros habéis escuchado, pero yo os digo. Lo querían sorprender en palabras, lo querían poner allí en preguntas capciosas. La prueba de los malos entendidos. Y cuando uno empieza a predicar el nuevo pacto, la gente te malinterpreta. ¿Por qué? Porque tú estás hablando ahora en una revelación que requiere que ellos participen de ella. Estas 7 pruebas, mis amados, están para cada uno de nosotros. Termino con lo siguiente. ¿Cuáles son las características de un obrero a quien Dios ha probado? ¿Cuáles son? Imagínense que Pablo le diga a Timoteo: Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, y no le dice las condiciones. Eso es injusto. ¿O no? Imagínense que yo le diga a usted: oye, quiero que hagas esto,
quiero que alcances esto, pero no te digo cómo. Es injusto. Pablo le dice a Timoteo cuáles son las características. Segunda de Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es de perdición es para perdición de los oyentes. Característica número 1: enseñan continuamente la doctrina de los apóstoles y profetas de aquel tiempo, no de este. Ojo, ¿de cuándo? La que se les reveló a ellos, no las estupideces que escuchamos hoy. Esta doctrina, Pablo la describe, nótelo en el verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio. Ese verso es una condensación de 5,000 años de historia. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio. Por eso a menudo hay una tentación de lo novedoso, de lo que está en la moda cristiana, de lo que aparece. A ver quién está diciendo que le carcome a la gente en el oído. Nuestro trabajo como edificadores de la iglesia es continuamente: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos, conforme a este glorioso evangelio que se les reveló a Pablo y se nos es encomendado a nosotros. Por eso hay que hablar continuamente de la plena humanidad y deidad de Cristo, de la importancia de una vida redimida, santa, justa, sin mancha delante de Dios y de los hombres. Son fundamentos espirituales sobre lo cual se construye la vida en Cristo. Segundo, Timoteo, una evidencia de que has sido aprobado es que lo que haces y lo que dices lo haces delante de Dios. Oh, mírelo ahí. Exhortándoles delante del Señor. ¿Exhortándole cómo? ¿Sabe lo que hizo Pablo? Timoteo, el testigo tuyo no es el amén de la gente, es Dios mismo el que lo va a aprobar o a desaprobar. Hoy se ha perdido el temor de Dios. Hoy hay mercaderes en el púlpito sacándole el dinero a la gente porque han perdido el temor de Dios. Yo los he visto negociando. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sacarle a la gente? Los he visto, los he escuchado con mis oídos. ¿Me vas a dar el diezmo de lo que yo levante hoy? No me lo contaron aquí, porque se perdió el temor de Dios. Palabrería, profecía va y profecía viene, y cuando se cierra el telón volvemos a la miseria. Porque Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, un hombre aprobado es uno que lo que hace y dice, lo dice y lo hace delante. Que no va a manipular a la gente, que no tiene falsedad, que no le está buscando el beneficio de la gente, sino que Cristo se ha formado en ellos. Porque una iglesia donde Cristo está siendo formado es una iglesia dadora, generosa, es una iglesia que va a representarlo a Él, es una iglesia que hay que poder decir: mi hermano, suavecito, porque tenemos demasiada energía espiritual. ¿Alguien aquí sabe de lo que yo estoy hablando? No hay que estarle metiendo cosas de la carne. Timoteo, exhórtalos delante de Dios.
debes de estar claro en esto. La palabra te exhorto es te encargo, Timoteo. Es una comisión. Te lo encargo delante de Dios. Mira cómo lo dice 2 Timoteo 4:1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te encargo. Necesitamos volver a la reverencia delante, entre los ministros. La gente es más reverente que muchos ministros hoy. Hay gente que son más reverentes, tienen más temor de Dios que muchos predicadores de hoy. Que por el aplauso y por la invitación cantan al son que le pongan. En un lado están predicando gracia y en el otro están predicando ley. En uno están predicando lo que el pastor quiere que predique y en el otro está predicando lo que él cree que debe de predicar. Mis amados, debemos de poder demandar de aquellos que nos ministran la palabra que vuelvan a ser hombres íntegros de carácter. Hombre, hoy, mi amado, yo sé de lo que estoy hablando porque yo fallé contra el Señor y la iglesia y me fui en 2 años para que Dios quebrantara mi vida y se me quitara aquel orgullo de la fama, de la grandeza, del aplauso de los hombres. Y de allí me restauró el Señor. Necesitamos volver a tener gente que tenga temor de Dios. Hoy no. Hoy se divorcian, cometen adulterio. A los 2 días están otra vez predicando como si nada. Mis amados, necesitamos que vuelva el temor delante de Dios en los púlpitos. Timoteo, un hombre aprobado, está consciente de que Dios está presente. ¿O no es eso lo que nos lleva a pecar? Que perdimos el temor de Dios. ¿O no es eso lo que nos lleva a cuestionar, a comprometer nuestros valores, a coquetear con el pecado, a estar allí a ver con cuánto me puedo salir sin que me cojan? Un creyente aprobado es uno que vive con una conciencia. Dios no solo está en el culto, Dios está dentro. Dios está dentro de mí. Hay un temor reverente. Un temor reverente. Tercero, ¿están aprendiendo algo? Pastor amado, ya termino. Característica 3. Los obreros aprobados evitan peleas. Evitan peleas. Mírelo ahí, no me crea a mí. Verso 14. A que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha. La palabra allí es batallas de palabra. Y la idea es que donde hay esa guerra, el fruto de esa palabrería, esa lucha, es una catástrofe. Por eso dice, no contiendan, porque eso los va a llevar a la ruina. Y Pablo le menciona 2 personas: Himeneo, mírelo allí, y Fileto. Dice que enseñaron que la resurrección ya había pasado. Y Pablo dice, ¿están discutiendo qué? Que la resurrección pasó. Estos tipos están hablando palabrería. Estos tipos no están cortando bien. Estos tipos se desviaron de la verdad. Estos tipos se alejaron de la palabra de gracia.
La resurrección de Cristo sucedió, pero la resurrección de los santos está en espera de esa gloriosa venida de Jesucristo, donde esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de lo incorruptible, y nuestros cuerpos volverán al estado de gloria que siempre el Señor diseñó para ellos. Note, los creyentes debemos evitar discutir con los falsos maestros. Yo veo esta guerra en los medios. A mí usted nunca me va a encontrar debatiendo en medios sociales. Nunca. Por esta verdad nada más una verdad bíblica te retiene de dejar que tu carne produzca un fruto. Note lo que dice: si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Note lo que Pablo le dice a Timoteo, que toman la piedad como fuente de ganancia. Él dice: apártate de los tales, no empieces a debatir con ellos, porque el fruto de ese debate es que la iglesia se afecta. La iglesia se va a la ruina. Cuarto, los obreros aprobados son fieles maestros de la palabra. Note, fieles maestros de la palabra. Fieles maestros de la palabra. Nótelo allí. Procura presentarte aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. Son diligentes, desarrollan precisión, son observadores del texto, interpretan correctamente la escritura, la aplican correctamente. Quinto, los obreros aprobados evitan la falsa enseñanza. Versos 15 y 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomeará como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Note bien: profana y vana palabrería. Pablo le da 5 características de la falsa enseñanza. Yo voy a mencionar una nada más, están en el texto. Una, dice: la falsa enseñanza es como la gangrena. ¿Usted sabe cómo empieza la gangrena? Pequeñita, un chin. ¿Ve? Por eso que identificar un falso maestro es tan difícil. ¿Por qué? Porque parecen inocentes las cosas a veces que se dicen. Suenan bien al oído, a la gente le gusta. Y él dice: pero si no son conforme a las sanas palabras de Jesucristo, conforme a las escrituras, dice, son como la gangrena. Te empieza un poquitito y te come todo el cuerpo. Por eso es que una iglesia correctamente edificada tiene un oído circuncidado. El oído circuncidado es que no se lo presta a todo el mundo. Que cuando oye dice, se oye bonito, pero no es conforme a las sanas palabras de Jesucristo. No es que es un crítico, no es que está allí, déjame ver qué es lo que está diciendo. No, es que el oído ya está circuncidado, el oído ya está procesado, y al oírlo dice, lo escucho pero no lo recibo, porque eso no es conforme a las vanas, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sexto, ¿o cuál es? Séptimo, quinto, sexto, los obreros aprobados llevan el sello
de la salvación. Mírelo ahí, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Un obrero aprobado lleva el sello de Dios. El sello es una marca de aprobación. El sello es una marca de que pasó el proceso. El sello es una marca de que se halló auténtico, puro, que soportó la prueba de fuego. Por eso dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese, separe la escoria de la pureza, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Se cuenta una historia de un joven violinista. El chico acaba de dar su mejor concierto, y cuando termina, la audiencia se pone de pie, aclamando aquella impresionante y magistral presentación. La gente notaba que cuando ellos aplaudían, el chico estaba triste y buscaba alrededor. Y la gente celebrando aquel talento, y de repente fija sus ojos en la parte de arriba de las gradas, y allí estaba su maestro, su mentor, quien lo había enseñado. Y lo único que le hizo fue, y aquel chico comenzó a sonreír. La gente te podrá aplaudir, pero quien trae satisfacción al corazón es cuando Dios dice: bien hecho, bien hecho. Pasaste la prueba, te quedó bien. Y aquel joven se dio la espalda y se fue. En lo poco debemos ser fieles, para que en lo mucho se nos pueda confiar. Y que después que todo haya acabado, que hayamos luchado con todos los vendavales que se nos presentan en la vida, podamos escuchar la voz de nuestro maestro decir: bien hecho, entra al gozo de tu Señor. ¡Qué recompensa más hermosa! ¡Qué recompensa más extraordinaria! Los aprobados por Dios pasan por el fuego, y luego que llegan al otro lado son mejor que lo que eran antes de haberlos metido al fuego. Entraste al fuego con un valor, pero saliste del fuego con un valor agregado. Pasaste la prueba. No te rindas, hermano querido. No te rindas, hermana querida. Yo sé que a veces es insoportable. Yo sé que a veces parece que la prueba no termina. Yo sé que parece que no tiene sentido. Yo lo sé, yo he estado allí. Yo sé que a veces te vas a quedar solo, te vas a quedar abandonado en el camino. Tranquilo, es cuestión de tiempo. El fuego de la prueba va a producir en ti gloria, honra y alabanza para el día de Jesucristo. Habrá alguien aquí que dice: yo quiero ser aprobado, yo quiero ser aprobada por Dios. Señor, gracias por este regalo de tu Espíritu, el cual hace posible que podamos llegar hasta el otro lado. El Paracleto que nos asiste, el Paracleto que nos ayuda, el Espíritu del Hijo que ha venido a nosotros para que por medio de Él digamos: Abba, Padre. No hemos recibido el Espíritu del mundo para esclavitud, sino el Espíritu del Hijo para vivir en libertad. Hoy te adoramos por
por quien eres. Hoy te adoramos porque nos guardaste. Hoy te adoramos porque nos restauraste. Hoy te adoramos porque nos preservaste. Hoy te bendecimos, Señor, porque aunque el fuego de la prueba fue intenso, hoy podemos decir: llevamos tu sello, llevamos tu sello, te pertenecemos a ti. Y fuera de ti no hay nadie. Señor, haznos maestros con precisión. Que cada día que pase, nuestra tijera sea más precisa. Señor, que la vida de tu palabra primero capture al mensajero, para que cuando predique, cuando enseñe, cuando exhorte, cuando redarguya, cuando corrija, lo haga no como un piloto que nunca ha volado un avión, sino como un piloto experimentado que tiene no solo el conocimiento, sino que ha vivido la experiencia de lo que sabe. Que si corregimos es porque hemos sido corregidos. Que si redarguimos es porque tú nos has redarguido. Que si exhortamos es porque tú nos has exhortado. Si disciplinamos es porque tú nos has disciplinado. Señor, preferimos tu disciplina y no la de los hombres, porque la tuya nos hace participantes de tu santidad. La de los hombres castiga con intención de matar. Por eso hoy, aquellos que están en tu disciplina, aquellos, Señor, no porque han cometido pecado, sino porque tú estás rectificando en ellos cosas, estás tratando con ellos actitudes, palabras, hábitos, y estás tratando en la intimidad con ellos. Hoy yo te pido, Señor, que sientan esa aprobación de que por el fuego de la prueba han pasado y tú los has aprobado. Gracias. Gracias por portadores de gloria. Gracias por este epicentro de una revolución en esta región. Gracias por este punto neurálgico donde convergerán, Señor, lo que tú estás hablando a esta generación por la palabra de los apóstoles y profetas que le diste la revelación original, y por una iglesia que está caminando hacia la madurez. Te celebramos entre nosotros y te damos gracias. Y podemos decir hoy: sabemos que somos tuyos y por eso nos apartamos de toda iniquidad. En el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Y amén. Reciban todos un abrazo de parte de mi persona, mi amada esposa Janet, que le envía saludos. Mis hijas, soy abuelo y dicen que los abuelos son sabios, así que yo me engancho de esa. Gracias, pastores, me los llevo en el corazón. Estaré orando con y por ustedes para que esa palabra siga.